Egunon Gorbea. Egunon Eneco. Mira, te voy a hacer dos preguntas en relación, a lo que está ocurriendo con el tema de la carne, con la crisis de la carne en Euskadi y en Euskal Herria, ¿no? La primera pregunta, cuando disminuye la oferta y aumenta la demanda de cualquier precio en cualquier producto, generalmente sube el precio, ¿no? Y en estas condiciones no es rentable criar y engordar los vacunos en Euskadi. Si ahora no es rentable criar y engordar los vacunos en Euskadi, la pregunta es, ¿cuándo lo va a ser? Bueno, hoy tenemos una realidad bastante importante, ¿no? Ha habido una reunión plan sectorial, ha habido algunas cosas y hay el otro día, el lunes en Guernica, hoy, que Guichegui y estos se han negado a entregarles novillas al grupo a BM y novillos y tal, porque no se paga, porque se está pagando menos en Euskadi, con marcas de calidad, se está pagando menos que en el mercado de Binefar, por ejemplo. Hay una realidad que ahora mismo están entrando, no hay terneros en el Estado español para cebar, no hay terneros en ningún sitio, o hay muy poco ternero para la demanda que hay, y los precios se están poniendo bastante grandes, están llegando a pagarse hasta 7,20 euros en vivo terneros pasteros, o sea, que a precio de carne. Y el precio de las canales se están pagando animales grandes, añojos, a cercanos a los 7 euros, y en Euskadi no llega a esos precios. Venimos de unos años que se nos ha estado diciendo, cuando decíamos que dentro de Euskal Okela, que dentro de las marcas de calidad del País Vasco se estaba cobrando muy bajo el precio de la carne, y se nos decía que el precio de la carne lo marcaba el mercado, y ahora que el mercado está más alto, no lo marca el mercado. Esa es mi pregunta como ganadero. La realidad es que hay muy poco ganado, que si seguimos a este ritmo se están yendo por ejemplo, los pasteros se están yendo fuera de Euskadi, porque se está pagando el pastero mucho más fuera que dentro, y porque entiendo que los cebaderos no pueden pagar esos pasteros al precio que están pagando en la carne, no pueden pagar los precios que están pagando, por ejemplo, los terneros cuando marchan a la zona del Ebro. Futuro que tenemos del sector, cada vez más pequeño, cada vez más corto, y la realidad es que esto es cuando encima es un problema, que cuando realmente tendría que ser la bonanza, tenía que ser el que levante la cabeza al ganadero, el que pille un año bueno de bonanza para poder tener unos ingresos decentes, para ir pagando todas las deudas acumuladas hasta ahora, nos vamos a encontrar que estamos peor todavía que antes. O sea, no sé, futuro poco, ninguno. O sea, cada vez se engorda menos en Euskadi, en lo que es... No, se sigue engordando, pero se engorda para afuera. afuera. O sea, se están yendo las canales fuera, o sea, se están yendo y los terneros pasteros se están vendiendo fuera, o sea, se están vendiendo fuera los terneros, en vez de vender para los cebaderos de Euskadi, se están vendiendo para los cebaderos de esto. Detalle, tienes que Aracay, por ejemplo, seguramente andará con problemas. Yo he oído, no sé si será verdad o mentira, que ha estado trayendo canales de fuera para cubrir la falta o la demanda de canales que tiene en su venta, y comprándolos más caros fuera que lo que le pagan sus propios socios. Vale, Vascarriasco, por la primera pregunta.